La gracia de Dios es uno de mis temas favoritos. The grace of God is one of my favorite subjects. Al reflexionar sobre este tema, me pregunto cómo Dios puede ser misericordioso aun cuando pecamos todos los días. So when I reflect about this subject, I ask myself how God could be so merciful even when we sin every day. Existen muchos textos bíblicos que tratan sobre este tema. There are many texts in the Bible that talk about this subject. La gracia se define como una cualidad o un don agradable. So the grace is defined in the dictionary as a quality or a good gift. Otros términos que son sinónimos o están asociados al término de gracia son bondad, amabilidad, amor, benignidad, benevolencia, perdón, caridad y misericordia. Other synonyms or associated terms to grace are kindness, love, goodness, benevolence, forgiveness, charity, or mercy. Hoy analizaremos algunos de ellos y reflexionaremos sobre la gracia de Dios en el Día del Padre. Comenzaremos con la carta a los Romanos y las reflexiones que el apóstol Pablo tiene para nosotros. Today we will analyze this subject, and this is the theme of grace, particularly because it's the Father's Day. So we will begin by the letter of Paul and Paul's reflections about this subject. La epístola a los Romanos, como sabemos, es el sexto libro del Nuevo Testamento y fue atribuido a Pablo, autor de la epístola también de Corinto. The epistle or the letter of Romans is the sixth book in the New Testament and is attributed to Paul, which is also the writer of the Corinthians letter. El objetivo principal de Pablo está escrito en Romanos 1:1. Pablo revela que ha sido apartado para Dios para predicar el Evangelio. Y fue escrito, se cree, entre los años 55 y 57 después de Cristo. So the subject of this letter is written by Paul in the verse 1:1 of Romans. So when he was chose to be a preacher of the gospel by God. And it was written around years 55 to 57 after Jesus was dead. Comienza diciendo, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? De ninguna manera, dice Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? By no means, says Paul. We are those who have died to sin. How can we live in it any longer? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Or don't you know that all of us who were baptized in Christ Jesus were baptized into his death? Según Pablo, la gracia de Dios se manifiesta a pesar de nuestros pecados. According to Paul, the grace of God is manifested even when we are sinning. Pregunta, si necesitamos pecar para entonces recibir la gracia de Dios. The question is, do we need to sin so we can receive God's grace? Él responde, por supuesto que no. So his response is, of course not. A veces, mi esposo, por ejemplo, dice algo que no debería decir y yo le digo, ¿y con esa boca alabas a Dios? So sometimes my husband says things that are not supposed to be said, and I said, with that mouth, you praise the Lord. Pero él siempre me contesta, Dios es bueno y me perdona. So he always answers to me, God is good and forgive me. So creo que él ha entendido bien
el mensaje de la gracia, aunque a veces se pasa un poquito, ¿verdad? So I think that he has gotten well the grace message, even when he maybe are extending it too much. Esto es lo que Pablo entonces le está diciendo aquí a los romanos, que no pequen porque van a recibir gracia. This is exactly what Paul is saying to the Romans. Do not sin just because you're going to receive the grace of God. Esto es importante porque no necesitamos pecar para demostrar que la gracia de Dios aumentará. This is very important because we don't need to sin so we can show that the grace of God will be higher and bigger. Dice que como Jesús somos bautizados y partícipes de la muerte de Jesús, dice el apóstol. So he says, as Jesus, we are participants of the death of Jesus and as we were baptized. ¿Qué quiere decir esto? Que ya morimos al pecado y nacimos a la nueva vida. So we already, that's what Paul is saying, we already were dead to sin and we are born to a new life. So entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que vivir de acuerdo a esa vida, ¿verdad? Amén. So what this means is that we need to live according to our baptism. El texto continúa diciendo, por tanto, mediante el bautismo, exactamente hablando del bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte. So the text continued saying, we were therefore buried with him through baptism into death in order that Jesus, as Christ, was raised from the dead. Through the glory of the Father, we too may live a new life. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida, es lo que dice el apóstol. Podemos ver entonces en este texto que Dios es grande y que reflexionamos en el sacrificio de Jesús continuamente para entender la gracia de Dios. So we can see in this verse that God is good, God is great, and we can reflect daily in Jesus' sacrifice to understand grace. Esto se debe a que Jesús pagó por nuestros pecados. This is because Jesus paid for our sins. El texto continúa diciendo, en efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Qué interesante, qué bonito, ¿verdad? Ese verso. For if we been united with him, talking about Jesus, in a death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. This is a beautiful verse. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Amén. For we know that our old self was crucified with him, talking about Jesus, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Porque el que muere queda liberado del pecado. Because anyone who has died has been set free from sin. Somos sacrificados entonces con Jesús en su muerte. So like Jesus, we're sacrificed in death. Estamos llamados a actuar entonces como Jesús y ya no ser esclavos de nuestros pecados, porque Jesús nos liberó de los pecados. So we are called to act like Jesus and do not act anymore like we are slaves to sin, just because Jesus freed us from sin. Recuerdo a esta mujer que cuando yo era una pastora joven me dijo unas cosas. I remember this lady in the first church I was a pastor. Ella me dijo que no podía permanecer en esa iglesia porque yo era una pastora muy joven y no tenía nada que enseñarle. So she told me that she couldn't stay in church because I was too young as a pastor and I didn't have anything to teach to her. Ella dijo, soy así y nunca cambiaré. So she told me, I am like that and I will never change. Aquí yo veo que ella pues no entendía muy bien el proceso de transformación de la gracia.
So I think that she couldn't understand very well the process of the transformation that is coming to us by grace. El apóstol le dice a los romanos que deben dejar sus pecados. So the apostle says to the Romans that they should leave their sins because Jesus freed them from sin. Y esto porque Jesús los liberó a ellos del pecado. Si somos como la mujer de mi ejemplo, entonces nunca experimentaremos transformación. So if we are like that lady from my example, we will never experiment transformation. En ese sentido, tampoco experimentaremos gracia, porque la gracia del Espíritu es la que nos ayuda a experimentar cambio. So we will never then experiment grace, because the grace that comes from the Spirit, the Holy Spirit, is the one that helps us to experiment change. Termina el apóstol diciendo, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. So Paul ends by saying, now if we died with Christ, we believe that we will also live with Him. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Bendito Dios. Amén. For we know that since Christ was raised from death, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. Glory be to God for that. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Qué bonito. The death he died to sin once for all. But the life he lives to God. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Observemos esos últimos versículos y pensemos en ellos. Pablo dice que si morimos con Cristo, viviremos con Él, con Dios. Let's look at those last verses. Paul says that if we die with Jesus, with Christ, we will live with God. De la misma manera, del mismo modo, Jesús, que resucitó de entre los muertos, nos lleva a nosotros a vivir y a resucitar como Jesús. So the same way Jesus that resurrected from the dead is taking us to live like Jesus or with Jesus. El apóstol habla de que esto sucede a todo el mundo y lo repite en otras cartas. The apostle says this happened to everybody who accepts Jesus, and he repeats it in other letters. Por ejemplo, en Efesios 2, 8, 9 nos dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is a gift from God, not by works, so that no one can boast. Dios nos da la salvación a través de Jesús y quiere que comencemos a vivirla, esa salvación desde aquí. So God gave us salvation through Jesus and wants us to begin living through it here. Somos creación de Dios y Dios nos está dando este regalo único, especial y maravilloso. So we are creation of God, and God is giving God to us that unique, marvelous, and special gift. Al celebrar hoy el Día de los Padres, recordemos este tema de gracia. When we celebrate today, Father's Day, let's remember this subject of grace. La Biblia, por ejemplo, lo compara en el Salmo 103:13 diciendo, el salmista, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. So, de la misma manera que el Padre tiene gracia por sus hijos, Dios tiene gracia por los suyos. So the scripture compares the grace both of the fathers or the parents to the grace of God by saying in the Psalm 103,
Like a parent feels compassion for their children, that's how the Lord feels compassion for those who honor him. So we can understand grace as we understand a parental relationship. La gracia admirable nos recuerda el regalo maravilloso que recibimos de Dios. The marvelous or the wonderful grace from God remind us that that is a great gift that we receive from God. Hay un himno, ¿verdad? Que es Amazing Grace, gracia admirable. Y él dice, la letra dice, gracia admirable, qué dulce el sonido que salvó a un ser tan indigno como yo. Estaba perdido, pero ahora he sido hallado. Estaba ciego, pero ahora veo. There's a hymn that we know very well and talks about that grace, amazing grace. And the lyric says, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. La gracia de Dios es un hermoso regalo que sobre todo se lo da hoy a todos los padres y a toda la iglesia. Amen. The grace of God is the best present for all of us, particularly for parents today. And it's extended to the church. Así como Dios nos perdona, se nos invita a perdonar y amar a los demás. The same way that God forgives us, God is inviting us to forgive and love each other. Reflexionemos en este tema, en este mensaje, al acercarnos a la mesa y compartamos en la mesa la gracia admirable del Señor. Amén. So let's reflect about this subject as we participate of the table and let's share that amazing grace with one another. Amen.